A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos, Canal 29, el canal diferente, teleaudiencia que nos sigue semana a semana a decir las cosas como son. El país en esta oportunidad y en este tiempo está viviendo una crisis de gobernabilidad muy severa. Esa crisis de gobernabilidad fue generada por la denuncia de actos de concusión por parte de la vicepresidenta de la República. Renunció la vicepresidenta y se ha presentado una terna desconocida, sin embargo, que atenderá las intenciones del gobierno de turno. Eso es lo que analizaremos con Clever Herrera y César Ulloa Tapia y su servidor, Patricio Aro Hierve, con ustedes para decir las cosas como son. Bienvenido César, bienvenido Clever. Muchas gracias Patricio, Clever, de la misma manera un cordial saludo a la audiencia. Creo que el Ecuador vive hechos inéditos desde la transición a la democracia, en el sentido de que no ha habido un registro histórico que durante tan corto tiempo hayan tenido que salir dos ex vicepresidentes por temas de corrupción. En ese sentido, el presidente se apresta al envío de una terna a la Asamblea con la finalidad de reemplazar a quien en su momento ocupó ese cargo, pero con un escenario bastante complejo. La primera, indudablemente que hay una correlación de fuerzas distinta al inicio del mandato, lo que significa que la elección de la terna tendrá que pasar por un filtro de negociación contundente, intenso con las bancadas, sobre todo de Creo y el Partido Social Cristiano. La segunda, me parece que habría que pensar más que en el nombre del vicepresidente, en las funciones que el presidente le va a delegar, porque puede ser un vicepresidente decorativo como un vicepresidente con altas funciones, como en el caso de Alberto Ajiga en su momento. Y la tercera, pensar que la Constitución también establece que quien sucede al presidente, en casos concretos, es el vicepresidente. Creo que estos tres escenarios marcan la cancha de lo que podría ser este diciembre y este fin de año. Antes de dar paso a Clever, yo quisiera expresar a la gran audiencia una felicitación muy sincera para nuestro colega que la semana pasada defendió su título de doctor en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Realmente una defensa extraordinaria la hizo y con eso recibió su título de PhD por esta facultad. César, Clever, realmente una felicitación muy sincera y lo hago pública porque nos sentimos profundamente orgullosos que este panel esté constituido por 3 PhDs. Muchas gracias, Pato, César. Miren, a mí me preocupa más el hecho de que se va evidenciando cada vez más un hecho que lo hemos comentado aquí desde hace varios programas, y que es la débil memoria de la ciudadanía, la débil memoria de los actores sociales y políticos. Yo les hago recuerdo que en el año 95 fue destituido un vicepresidente de la República por un acto grave de corrupción, como fue el manejo de los fondos reservados, ¿no es cierto? Del 95 para acá han transcurrido 23 años. Digamos que los actores han cambiado de cierta manera, los procesos han variado, pero en esencia el hecho grave de la corrupción se mantiene. Hoy se plantea una denuncia que se da en extrañas circunstancias, ¿no es cierto? Yo no creo que debemos dejar pasar por alto eso. La asambleísta de país que es destituida se acerca a la bancada de la asamblea donde está la jefe de bloque y le indica el documento que luego se hace público,
donde hay la declaración juramentada de que la vicepresidenta, la ex vicepresidenta, cuando fue asambleísta, pedía una cantidad mensual a cada uno de sus empleados como aporte para el desarrollo de su movimiento. Hecho grave, hecho complejo, que no se dista mucho de lo que sucedió en el año 95 con Alberto Dajic. De lo dicho, parecería que la vicepresidencia de la República es el antro desde donde se administra la corrupción en el país. Lo sucedido con el ex vicepresidente Jorge Glass, realmente es muy preocupante. Y lo sucedido ahora también con la vicepresidenta actual o renunciante es un acto de corrupción. Es decir, desde la vicepresidencia de la República se estaría manejando la corrupción en el país. Y claro, no es un hecho inédito, ya hubo un caso anterior que desde esa misma posición se estaba manejando fondos que eran para la seguridad y la defensa a discreción. Realmente se manejaba esos fondos como el vicepresidente quería y fueron desviados de su cauce normal. Entonces parecería, insisto, que la vicepresidencia de la República es una función desde donde se hace la administración de la cosa sucia del Estado. A ver, yo no sería tan contundente en estas afirmaciones. ¿Por qué? Porque desde la transición a la democracia, cuando desaparece la Junta de Planificación Nacional, el vicepresidente era encargado del CONADE, del Consejo Nacional de Desarrollo, y eso significaba que quien ocupaba la segunda magistratura tenía en sus hombros lo que significaba el diseño de la política pública a mediano y largo plazo. Creo que se desnaturaliza el rol de la vicepresidencia cuando se suprime el CONADE y se crea el Consejo Nacional de Modernización y se reduce a la mínima expresión la planificación del Estado. Bajo esos aires, la Revolución Ciudadana llega prácticamente a ofertar la vuelta de la planificación del Estado, pero sin precisar en la Constitución cuáles son las funciones del vicepresidente. A mí me parece que esa desnaturalización de la vicepresidencia en distintos momentos le ha dejado vaciado lo que significa ser el segundo magistrado. Pero yo quisiera allí agregar otro elemento adicional. Dajic no fue destituido. Dajic, de hecho, no es censurado por el Congreso. Es el presidente Carlos Solórzano de la Corte Suprema de Justicia quien inmediatamente sigue un juicio y Dajic pide una figura de asilo en Costa Rica. Entonces, este rol de la vicepresidencia es complicado, pero sucede cuando en el momento de Moreno. Moreno no tenía claro, y hay una gran disputa de quién iba a ser su binomio, su vicepresidente. Y segundo, tampoco Moreno tenía quien le acompañe en esa fórmula. Yo creo que uno de los errores que comete Moreno cuando sale Glass es poner una terna de personas que venían contaminadas del correísmo. Esa contaminación no se supera cuando hay denuncias contra la ex vicepresidenta por cobrar diezmos en la Asamblea. Entonces yo creo que, si bien Clever tiene la razón en el sentido de que hay un uso arbitrario de fondos reservados, sin embargo, en ese momento la vicepresidencia tenía unos roles distintos, diferentes, que creo que ahora están vaciados porque es el presidente el que va a delegar a quien ocupe la vicepresidencia un distinto rol para ese caso. Yo concuerdo plenamente con lo que dice César, ¿no? Pero o sea, el hecho de fondo no está dado por los roles o las funciones que asuman los vicepresidentes, ¿no es cierto? O sea, sí, me parece que al inicio efectivamente el rol del vicepresidente tenía mayor protagonismo que el que tiene ahora. Hoy el presidente de la República tiene que cuidarse de quién va a ser su vicepresidente para que efectivamente no haya una actitud de sabotaje, de complot, y en el corto plazo vaya a terminar derrocándolo, ¿no? Pero, que tampoco es nuevo. Acuérdate lo que pasó las denuncias de Gutiérrez en su época. Lo del Taurazo. Lo del Taurazo, ¿no es cierto? O sea, no son procesos nuevos. O sea, pero me parece que efectivamente hoy tiene otra connotación. Porque se estaba hablando de que estábamos viviendo un proceso de transición, un proceso que iba a permitir enrumbar al país, a sus instituciones, y resulta que eso tenía que ir de mano con un proceso que el presidente la catalogó como cirugía mayor, que no ha pasado del ámbito discursivo en realidad, ¿no? Sí, en efecto eso ha sucedido, pero nosotros debemos recordar que la Constitución que nos rige hoy a los ecuatorianos, establece claramente
que quien designa las funciones que desempeñará el vicepresidente de la República Claro. es el presidente. Entonces le puede designar que sea la representación social de él o que se haga cargo de la economía, y como en efecto se está diciendo ahora que potencialmente el vicepresidente sería encargado del área económica. La pregunta es, ¿y qué pasa con los ministros de Estado que administran el área económica precisamente? Claro. Entonces, ¿para qué está el Ejecutivo? ¿Para qué está el gabinete en un área específica? Sin embargo, también es cierto que el presidente de la República ofreció uno de los primeros, antes de ser posesionado presidente de la República, en campaña, antes de ganar las elecciones, él decía que mandará un proyecto a la Asamblea para luchar contra la corrupción y hacer la cirugía mayor. Sin embargo, se demoró un año en tal medida que la propia Asamblea fue la que remitió al Ejecutivo un proyecto de ley. Ese proyecto de ley fue vetado totalmente por el presidente, claro, y en su reemplazo él manda la ley, el proyecto de ley, la Ley Orgánica Anticorrupción y de Protección al Denunciante. Entonces, en este juego de proyectos de ley para luchar contra la corrupción han pasado 2 años y la cirugía mayor no se ve todavía. Pero yo creo que, Patricio, la elección del binomio para la presidencia de la República es bastante compleja. Y en el Ecuador ha habido una tradición primero de clivajes regionales, es decir, siempre se acompañó un presidente de la sierra con un binomio de la costa, viceversa. Luego se introduce una variable de sexo, es decir, hombre-mujer. Luego se introduce variables de características profesionales, qué perfil profesional tiene que tener el vicepresidente. Pero yo creo que una de las cosas que se ha fallado, sobre todo desde la posesión de Lenín Moreno, yo diría incluso antes, desde la elección del binomio de quién iba a ser la fórmula de Moreno, era la variable más importante, las credenciales éticas que debe tener la segunda magistratura del Estado. Fíjate que no salen por negligencia, no salen por temas administrativos, no salen por ineficiencia, no salen por temas de salud, salen por temas de corrupción. Salen por corrupción. Entonces ahí yo creo que la variable más importante, que es el referenciar a una persona con altas credenciales éticas que sean incuestionables, eso no ha sucedido. Fíjate que ahora el reto de la terna es precisamente que estas 3 personas, que pueden ser conocidas o desconocidas, garanticen al país un manejo ético de la cosa pública. Creo que el Ecuador pasa por un deterioro, por una crisis ética de la política. Creo que la política es el momento cuando más necesita de un componente ético en la actualidad. Pero yo no creo que sea un hecho así muy fácil aquello de que se les pasó por alto la revisión de las credenciales éticas. Claro. ¿No es cierto? O sea, porque si tú le pones de tu binomio a la vicepresidencia a cualquier persona, lo mínimo que tienes que hacer es averiguar quién es, ¿no es cierto? Claro. O sea, el hecho de que le hayan o haya aceptado o le hayan impuesto a Moreno la figura de Jorge Glass no fue un hecho así casual. O sea, en política está claro que no hay casualidades, no hay superficialidades. Sabía muy bien quién era Glass, sabía la trayectoria de Glass en el gobierno de la Revolución Ciudadana, y en el mismo caso todo el mundo en política sabía cuál es la trayectoria de la familia Vicuña, encabezada por Leonardo Vicuña y su hija, ¿no? Entonces no es que se le pasó por alto. El esquema de buscar ese binomio con una serie de variables, que sea una variable regional, que sea otra variable de género, realmente hay que diferenciar con lo que implica una terna cuando ese presidente y ese binomio ha sido destituido o ha renunciado, como en el presente caso. Pero nosotros debemos recordar que cuando se le nominó a la ex vicepresidenta Vicuña como la primera mujer de la terna, el presidente Moreno le calificó de una mujer capaz y honesta. Y eso definitivamente no ha sido así, ni capaz ni honesta. Pero además habría que refrescar la memoria histórica en el sentido de advertir una vez más que la forma como es electa en la Asamblea fue con las justas, como se dice. Es decir, tampoco era el clamor de la mayoría de asambleístas que la vicepresidenta que renuncia haya sido electa, lo que le daba a Moreno ya un síntoma de que era difícil gobernar con una persona que tenía poca legitimidad.
Porque fíjate lo que ha pasado, una asambleísta que fue ex concejala, ahora es presidenta de la asamblea y posiblemente quería ser hasta nominada para ser vicepresidenta de la República. Una ex asambleísta que pasa a colaborar con el gobierno de Moreno y luego resulta ser vicepresidenta de la República. Entonces lo que nosotros vemos es que en esta pugna al interior de Alianza País todo el mundo quiere un ascenso meteórico, o sea, todo el mundo quiere un ascenso arribista, es una disputa por cargos. ¿Para qué? ¿Y para qué cosas? Entonces eso yo creo que me parece que es grave, ¿no? Yo creo que se debería buscar personas con trayectoria, con formación, con experiencia, con ética, pero no estas personas que quieren pasar de concejalía a presidencia de la República. Es una cosa bien grave. Y menos sin pasar de la concejalía a la vicepresidencia, del total anonimato a la vicepresidencia de la República. ¿Cómo estaría sucediendo con la terna mandada por el presidente al Congreso? Yo creo que se va evidenciando y con mucho repudio en la ciudadanía. Lo que tú decías al principio, que la política se ha convertido en una práctica de lo más deleznable, donde aquellos que, claro, o un buen grupo de aquellos que ingresan a hacer actividad política, entran a buscar satisfacer sus apetitos personales. Eso es complicado. ¿Qué es lo otro que se sigue complicando? Y yo no me voy a cansar de repetirlo, es que la ciudadanía empieza a mirar como un hecho normal, como un hecho cotidiano, no se alarma ya. O sea, sí, la vicepresidenta está encausada y acaba de renunciar por actos de corrupción. Sí, pues ya, o sea, este es el país que tenemos y ya ni modo, parece que hay esa sensación en la ciudadanía. Yo sí creo que debemos seguir insistiendo en que hay que romper eso, ¿no? Sí, más me preocupa todavía que el presidente de la República perdió la última oportunidad que tuvo para designar el cirujano que haría la cirugía mayor contra la corrupción. Ahora, él debía haber nominado como vicepresidente o haber propuesto a encabezar la terna a quien realmente haga un esfuerzo de luchar en contra de la corrupción, pero eso no ha sucedido, y no ha sucedido en la medida que se habla del encargo. No se va a encargar la lucha contra la corrupción, ni se le va a encargar la función de hacer la cirugía mayor, entre comillas, a el nuevo vicepresidente. Entonces será un funcionario que medio tendrá funciones relacionadas con lo social, con lo económico, con lo político. Pero alguien como quién, Patricio, sería el perfil. Bueno, yo creo que algunos de los miembros de la Comisión Nacional Anticorrupción, ahí hay gente que ha estado luchando desde hace varios años. Jorge Rodríguez podría haber sido uno de ellos, sin embargo no se le ha considerado, y menos, repito, se le encargará al vicepresidente la función de luchar en contra de la corrupción. Ese debería ser el encargado de la función y la única función que tenga el vicepresidente designado. Claro, pero además no hay que olvidarnos que el contexto más inmediato viene con una decisión por parte del Consejo de Participación Ciudadana transitorio en cosas tan delicadas. Tenemos que tener ya un fiscal titular, tenemos que nombrar un contralor titular, tenemos que mirar todos los organismos de control del Estado bajo unos criterios distintos. Eso sumado a un clima de incertidumbre económico, eso sumado a unas elecciones locales y eso sumado a ciertas candidaturas presidenciales anticipadas. Eso nos hace que los 2 años que el gobierno enfrente va a ser 2 años bastante complejos, donde la correlación de fuerzas van a estar en disputa, donde las candidaturas presidenciales anticipadas están buscando cómo capitalizar los momentos buenos como malos del gobierno. Y no faltará también, indudablemente, el intento de que surja algún mesías, un outsider o alguien que quiere de alguna forma reivindicar la política desde capitalizar esta crisis institucional que vive el Ecuador, ¿no? Yo creo que definitivamente se va evidenciando que hay un gobierno retaseado, ¿sí? Con un presidente que está encabezando, pero que ha tenido que ir entregando los espacios del poder a distintas fuerzas políticas, y cada vez se hace más evidente que la derecha se ha ganado un espacio amplio en este gobierno, extremadamente amplio, y que desde allí empieza a sentar las bases para lo que tú dices, ¿no? Presentarse a un proceso eleccionario seccional en el 2019 y al 2021 con todas las herramientas que le permitan acceder al poder general del Estado, ¿no? Pero también deja mucho que desear
la ausencia del presidente de la República en un momento de crisis de gobernabilidad en el país, en un momento en que no tenemos vicepresidente, en un momento en que el país no tiene corte constitucional. El presidente hace un viaje que aparentemente va a ser o estuvo planificado para 27 días, sin embargo ya se ha anunciado que él regresará tempranamente de ese viaje porque pretendía pasar las festividades de Navidad y Año Nuevo en Medio Oriente, en Qatar y festejando con los jeques árabes. Entonces esa actitud realmente merece el cuestionamiento del pueblo ecuatoriano, pero no sé cómo calificarlo. Bueno, yo creo que el papel que cumple Moreno es extremadamente delicado en el sentido de que él enfrenta un escenario muy complejo, porque sumada a la crisis institucional, tener una bomba de tiempo como es tratar de cubrir el déficit la fiscal, crisis económica, ¿no? Sobre la base de un conjunto de créditos que cada vez nos hacen más dependientes de la China que a los organismos multilaterales de crédito, nos hace pensar que incluso esas candidaturas anticipadas que están ya disputando la presidencia de la República y el termómetro son las seccionales locales, tendrán que ya pensar en un plan de país a mayor plazo. Creo que Moreno en el envío de la terna reflejó algunas cosas. La primera, que él no quería poner una figura tan emblemática para no polarizar un poco más. Es decir, si ponía a alguien de la banca, todo el mundo hubiera estado en contra de la banca. Si ponía a alguien simbólico, en contra de alguien simbólico. La segunda, yo creo que más bien apostó por alguien desconocido donde no se le vea muchas cosas. Me parece que también va por ahí. Y la tercera, me parece que Moreno apuesta a un gobierno que quiere oxigenar sin extremar fuerzas con mayor potencia. Habrá que ver cómo se decanta esto, pero insisto, el escenario no es nada alentador en un año que se viene muy complejo. Yo creo que trata de, con esta designación de la terna, me parece que por el contrario es una jugada un poco estratégica. ¿En qué sentido? En poner nombres desconocidos, pero al primero de la terna, alguien que tiene una visión clara respecto a lo que necesite el país desde la visión, desde las fuerzas de extrema derecha. Mi personal punto de vista es que el primero de la terna viene a encabezar el proceso de privatización de las empresas estratégicas del Estado. Esa será su función y desde ahí, encubierto con eso, con esa digamos, figura de que la vicepresidencia es como una cuestión intrascendente en el Estado. Me parece que hoy va a dar un viraje total esa figura. Al escarbarse un poco la terna o la terna enviada de los candidatos presidenciales, ya empiezan a salir cosas. Por ejemplo, que el primero de la terna ha sido o tiene parte o es parte de una organización de una offshore en Panamá. También que hay contratos con el Estado y no hay la suficiente declaración de los impuestos a la renta. Es decir, esta crisis de gobernabilidad presentada ha dejado a la luz ciertas deficiencias del Estado que lamentablemente tenemos que pagar todos los ecuatorianos. De esta manera, con Clever Herrera, César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Ayerbe, hemos analizado la crisis de gobernabilidad que vive el país y hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.